a Corintios, donde nos quedamos la semana pasada. Aleluya. Romanos 1 en adelante, creo que me adelanté por ahí, pero Romanos 1, el 1 en adelante, la semana pasada o el estudio pasado estuvimos hablando acerca de la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo termina ahí y miren lo que dice en la página 359 de sus libros. Por otra parte, el artículo definido que se usa cuando acompaña a vocablos que denotan a los miembros de una familia debe traducirse como un pronombre posesivo. Si Tito y Lucas fueron hermanos, la primera relación de ambos con Antioquía y el silencio que guarda el libro de los hechos respecto a los dos podría explicarse así más fácilmente. De cualquier modo, Lucas por esta época fue activo ayudante ¿de quién? De Pablo en la campaña a través de Macedonia y ¿de dónde? Y de Acaya, y se convirtió en uno de los más cercanos asociados de Pablo durante los años de prisión que siguieron en la carrera de este. Ahora, la carta a los romanos es otro viaje misionero. ¿En qué? En proyecto, ¿verdad? Pablo había planeado que su visita a Jerusalén fuera solamente un interludio en medio de un viaje misionero de mayor ¿qué? Duración. Ya tenía puestos los ojos en una meta más grande que cualquiera de las ciudades que hasta aquí había él evangelizado. Roma lo atraía porque él era ciudadano ¿de qué? Del imperio. De poder llegar hasta Roma con el evangelio, este podía desde allí fácilmente diseminarse a todas las regiones del imperio, porque todos los caminos conducían a Roma. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? Nace de la geografía o de las carreteras o de los caminos, todas las carreras que construyó el imperio romano. De hecho, hoy hay un meme y una burla que dice aproximadamente 2000, 2500 años atrás, Roma construyó carreteras de piedra que todavía existen. Llegaron los políticos y los constructores de hoy y todas las carreteras deshechas, ¿verdad? Roma fue en la arquitectura uno de los imperios más predominantes en cuanto a construcción. Ellos hicieron caminos de piedra como lo que hoy conocemos pavers, y eran grandes avenidas que conectaban las ciudades más importantes del imperio en cuanto a comercio, en cuanto a lo que es lo político y a lo relacionado con la recaudación de impuestos y a llegar a evitar revueltas o lo que ustedes quieran. Y por eso había tantos caminos, pero todos los caminos salían de Roma y conducían a Roma. Entonces Pablo, de manera estratégica, él decía, si yo llego a llevar el evangelio a Roma, en Roma, hagan de cuenta que es de donde sale absolutamente todo, es como si fuera hoy Estados Unidos. Los últimos 100 años de Estados Unidos, 150 años, han sido los años que han marcado la historia en todo. Se inventó el bombillo, se inventó los automóviles, se comenzaron a construir carreteras, ferrocarriles. A eso se le llama el periodo de la revolución industrial, ¿verdad? Y de aquí de Estados Unidos todo empezó a diseminarse para todas partes del mundo. De la misma manera era en la antigüedad. A través de Roma, el comercio, la expansión de todas las cosas llegaban ahí y salían de ahí. Entonces, si se llegaba con el evangelio a Roma, sucedía como lo que sucedió con la mujer samaritana, ¿se recuerdan? Nuestro Señor Jesucristo dijo, me es necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya había planeado que a través de esta mujer el evangelio fuera llevado a Samaria. Eso mismo lo había escuchado seguramente el apóstol Pablo, y él decía, si yo predico, va a haber gente de todas las otras ciudades. Y así es como el cristianismo se ha expandido y se sigue expandiendo. Alguien nos predicó a nosotros le predicamos a alguien,
Imagínense las personas que se convierten a Cristo aquí en Estados Unidos y van a sus países, ¿qué creen que van a llegar a hacer? Hablar de Cristo. La familia se va a convertir y eso le van a decir a otras familias y se convierte como en una red. Entonces Pablo, en la sabiduría que Dios le da, dice: si yo llego y predico y hay conversión de almas y van a sus ciudades, ellos mismos van a llevar el mensaje de Cristo a esas ciudades y de esa manera se va a esparcir el evangelio a todo el mundo conocido de esa época. Como un verdadero estadista misionero desarrolló su curso de acción. Lucas dice que acabadas estas cosas, el ministerio en Éfeso, Pablo se propuso en espíritu que después de visitar Macedonia y Acaya, iría a Jerusalén, diciendo: después de estar en Jerusalén, me será menester ver también, ¿qué? Roma. Eso está en Hechos 19:21. Después de estar en Jerusalén, me será menester ver también, ¿a quién? A Roma. Vamos a ver el trasfondo histórico de Roma. Preparándose para la próxima etapa de su empresa misionera, Pablo escribió la epístola ¿a quiénes? A los romanos. Conforme a la opinión tradicional, lo mandó desde Corinto y, según nuestra opinión, desde Filipos, precisamente antes de zarpar. ¿Para dónde? Para Troas. Toda la historia de los viajes misioneros del apóstol Pablo está en el libro de Hechos. Por eso en nuestro libro estamos viendo el libro de Hechos y de ahí vamos viendo lo que está sucediendo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, algunos piensan que envió la carta estando en Corinto, otros piensan que fue y la envió estando en Filipos, ¿verdad? Que sí, antes de zarpar a Troas. Porque Pablo afirma en los capítulos finales que su predicación había llegado hasta Ilírico. Eso está en Romanos 15:19, que tenía en su poder las ofrendas que las iglesias de Macedonia y Acaya habían proporcionado para los pobres de Jerusalén. Eso está en Romanos 15:26. ¿Quieren que lo leamos? Dice así, Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? Y que él estaba en vísperas de embarcarse para Jerusalén a entregárselas. Eso está en el 15:25. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? A los santos. Entonces el apóstol Pablo tiene una ofrenda que va a llevar a Jerusalén y les está dando todo lo que está sucediendo y los planes que él tiene en esta carta a los romanos. Reconocía que su presencia en Judea no sería bien recibida por algunos, pero su intención era volver muy pronto con objeto de visitar a Roma y aún llegar ¿a dónde? A España. Y aquí envuelve un principio bien importante. Hay metas que debemos establecernos, que deben de ser metas y sueños grandes. ¿Alguien dice amén? Pero no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la obra de Dios. Nosotros deberíamos de estar pensando en aquellas cosas grandes y aquellos planes y aquellos sueños de a dónde queremos llegar con el evangelio de Cristo y con la palabra de Dios. Nuestro sueño debería de ser: cómo me gustaría llevarle el evangelio, hablarle del evangelio a este y a aquel y al otro y a todos aquellos que podamos llevarles el evangelio. En el ministerio deberíamos de tener sueños grandes para hacer algo y ser usados por Dios de manera grande y sobrenatural. El sueño del apóstol Pablo era llegar incluso ¿a dónde? A España. ¿Ok? Ahora, ¿lo logró o no lo logró? Vamos a descubrirlo, ¿ok? ¿Vamos ahí? Entonces él quería llegar incluso ¿a dónde? A España. 15:24 y luego el 28. Miren lo que dice el versículo 28 del capítulo 15. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo ¿a dónde? A España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio ¿de quién?
de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿cómo? Orando por mí a Dios. ¿Cuántos creen que es una bendición pedir oración? ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que han de pedir, Dios lo va a hacer conforme a su perfecta y bendita voluntad. Pero en ocasiones, en medio de nuestras necesidades, queremos guardárnoslo todo nosotros. Yo quiero enseñarles algo hoy que nos enseña la palabra. Mientras más grande es el proyecto, mientras más difícil es el problema, mientras más dura es la situación, es cuando más deberías de decirle a alguien: ora por mí. That's it. Ora por mí, ayúdame a orar. Y miren quién lo está pidiendo: el apóstol Pablo, un misionero extraordinario, y aún así él pide ¿qué? Oración. ¿Alguien dice amén? Para que sea librado de los rebeldes que están ¿en dónde? En Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Miren el apóstol Pablo. Él sabe que la muerte lo persigue. Él está sufriendo persecución. Él sabe en dónde lo están buscando para matarlo. En qué y en qué ciudad lo están esperando que pase por ahí para arrestarlo. Él ya sabe que su muerte está inminente. Él está viendo todas las alarmas y él dice: yo ya estoy a punto de morir por causa de la persecución. Mi pregunta es: ¿se detuvo ante las amenazas de muerte? No. ¿Se detuvo ante las cárceles? ¿Guardó silencio a pesar de la persecución? No. Dile que está a tu lado: ¿y entonces por qué callamos nosotros? ¿Vamos bien hasta ahí? Nada ni nadie debería de callarnos. Nada ni nadie debería desanimarnos de nuestro servicio al Señor. ¿Alguien dice amén? Ni las amenazas, ni las críticas, ni los juicios, ni los golpes, ni las cárceles. Nada ni nadie debería de desanimarnos, ni desalentarnos de seguir sirviendo a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: he corrido con paciencia la carrera, he terminado la obra que me diste. Ojalá en algún momento nosotros podamos decir las mismas palabras. ¿Alguien dice amén? Entonces mire lo que sucede. Concediendo que Romanos 16 es parte íntegra de la epístola, se ve que fue enviada a Roma por medio de Febe, una diaconisa de la iglesia de Cencreas, que hacía viaje hacia aquella metrópoli. Pablo tenía numerosos amigos en Roma, intentó frecuentemente visitarles, pero había encontrado impedimentos en cada ocasión. La iglesia probablemente no era grande y consistía principalmente de gentiles, puesto que al escribirles los clasifica así. Y también porque en su posterior visita a Roma, de la cual informa el libro de Hechos, indica que el grupo de judíos allá residentes eran ignorantes respecto a la verdad cristiana. Sabían del movimiento, pero no habían investigado por sí mismos, ni de otros habían recibido información acerca de él. Eso está en Hechos 28, 21. La iglesia gentil de Roma tenía cuando mucho una pequeña minoría de judíos, y aquellos de estos que vivían en Roma, habiendo venido de la ciudad después de la expulsión que hubo bajo Claudio, no se había dado a conocer con los que formaban parte de la iglesia. En su mayoría esta iglesia a la cual escribe la carta, la iglesia en Roma, era una iglesia que en su mayoría era gentiles y era una iglesia pequeña. Los judíos que había ahí no eran muchos, y los que había no habían escuchado todavía del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo aquí, a esta carta los estudiosos de la palabra le llaman el evangelio. Diga conmigo: el evangelio. Los temas de la carta
a los romanos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si queremos saber la esencia del evangelio, deberíamos de leer la carta completa a los romanos. ¿Vamos bien hasta ahí? No se conocen los principios de la iglesia de Roma. Diga conmigo, no se conocen. Algunos piensan y dicen, no, es que Pedro fue a Roma, evangelizó y fundó la iglesia. Pero eso es meramente un dogma. No hay evidencia de que haya sido él. ¿Vamos bien hasta ahí? Habiendo venido a la ciudad después de no se conocen los principios de la iglesia de Roma. Estaban presentes en Jerusalén en el día de ¿qué? De Pentecostés, extranjeros residentes de Roma. Eso está en el 2:10, que pudieron haber regresado con el mensaje de Cristo. Aquila y Priscila emigraron de Roma y, de acuerdo con Romanos 16:3, habían retornado a la metrópoli. Ninguna indicación se da en el Nuevo Testamento acerca de que Pedro haya tenido algo que ver con la fundación de esta iglesia. Parece ser que comenzó espontáneamente entre los creyentes, la mayoría de los cuales probablemente llegaron a Roma desde otras partes del mundo. Miren cómo iba llegando el evangelio a diferentes lugares y a diferentes ciudades, de tal manera que la gente se tomaba bien en serio el cristianismo. ¿Alguien dice amén? Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué tan en serio nos estamos tomando nosotros el cristianismo? Y la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Vayan y prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo. La iglesia primitiva se tomaba tan a pecho esa misión que se les llama los del camino. Y donde quiera que ellos iban y a donde quiera que ellos caminaban, ¿qué iban haciendo? Predicando el evangelio. Y alguien seguramente comenzó con una pequeña reunión, empezó a hablar de Cristo y se formó esta iglesia. Llegó a conocimiento de los líderes de la iglesia que el evangelio había llegado a Roma y ahora había que atender esa iglesia. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cuál es el trabajo principal de un pastor o de un ministro de la palabra de Dios? Diga conmigo: alimentar y cuidar la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Digan bien fuerte: alimentar, enseñar la palabra de Dios, discipular a través de la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos en una serie titulada La Iglesia todos los domingos. El mensaje de este próximo domingo tiene que ver con el discipulado en la iglesia, con la enseñanza en la iglesia. Les hablé acerca de doctrinas no negociables el domingo pasado a través de la palabra de Dios, y hoy existe un terrible problema. Un hermano americano hizo un experimento social en una Walmart. No sé ni en qué estado, pero lo grabó en video para hacernos concientizar tanto a los cristianos como a la sociedad. Escuchen lo que hizo. Llegaba de manera con cualquier persona que se encontraba en la Walmart y le decía: te voy a regalar $50 si me dices un versículo de la Biblia. Fue con uno, no sabía ninguno. Fue con otro, no sabía ninguno. Fue con otro, no sabía ninguno. Hay una ignorancia de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia existe para 3 cosas, ¿verdad que sí? La Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, estamos llamados a hacer 3 cosas con esa palabra. Y esas 3 cosas que tenemos que hacer con la palabra como cristianos están escritas por nuestro Señor Jesucristo. Están habladas y enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas, diga conmigo: leer la palabra. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con la palabra? Leer la palabra. Número 2, dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñar la palabra. Eso es estudiar la palabra, profundizar en la palabra, entender la palabra, saber lo que está sucediendo en el contexto histórico, cultural. Lo que estamos haciendo aquí
¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus planes? ¿A quién le dijo sus planes? Etcétera. Eso es estudiar la palabra. Y lo número 3, diga conmigo, memorizar la palabra. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte de la tentación, ¿sí se acuerdan? Estaba ahí ayunando por 40 días y 40 noches. Y viene el diablo, ¿y qué hace el diablo? ¿Ah? ¿Le habla qué? La palabra. ¿Pero cómo? Tragiversada. En la palabra siempre nos habla, en la Biblia siempre se enseña de que tengamos cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, con aquellos que vienen diciendo tengo una palabra de Dios. Y hoy hay tantas falsas enseñanzas como nunca. Bueno, yo creo que siempre ha habido, pero no se habían puesto, no las podíamos tener disponibles de manera pública como lo tenemos hoy por los medios que tenemos. Y viene el enemigo y trata de hacer caer ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo con una palabra tragiversada, con una palabra errónea, equivocada, mal interpretada. Y llega y le dice, la palabra de Dios dice que tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, dile al que está a tu lado, ¿qué te espera? ¿Me siguen hasta aquí? Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, espérame tantito, Satanás, voy a buscar mi Biblia. Y empiezo a ojear la Biblia. ¿Dónde es que estaba este versículo? ¿Ah? ¿Fue eso lo que dijo? ¿Lo que hizo? ¿Dónde tenía la palabra? Memorizada en la mente y en el corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Diga conmigo, escrito está. Más fuerte, por favor, escrito está. Amén. Hay momentos en la vida, en medio de problemas, en medio de aflicciones, en medio de tentaciones, en medio de circunstancias en la vida, que no vas a tener el tiempo de ir y ojear y buscar el versículo. La palabra de Dios dice, estas palabras que yo te mando las vas a escribir en la tabla de tu corazón. Meditarás es memorizar en ellas de día y de noche, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas en el camino. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿qué 3 cosas tenemos que hacer con la palabra? Ya conmigo, leerla, estudiarla y memorizarla. Amén. Ese era el interés del apóstol Pablo con esta pequeña iglesia. Quería ir y discipularles, quería enseñarles la palabra. Tenía varias razones el apóstol Pablo para interesarse en esta iglesia, razones todas que contribuyeron en alguna medida a su resolución de dedicar algún tiempo a aquellos hermanos. Y las podemos suponer como sigue: su deseo de conocer la ciudad imperial, la necesidad que tenían los cristianos de ser ¿qué? ¿De ser qué, perdón? Instruidos, diga conmigo, instruidos, enseñados, instruidos en la palabra de Dios. ¿Qué más? Su anhelo de detener la actividad de cualquier grupo que judaizante en una congregación de gran importancia y potencial. Ese grupo de judaizantes, ¿quiénes eran? Diga conmigo, falsos maestros. Quería era instruir y quería tomarle ventaja a las falsas enseñanzas antes que contaminaran la iglesia. Y eso nos trae una gran enseñanza. Nosotros tenemos que procurar adelantarnos en las enseñanzas que reciben nuestros hijos y enseñarles la verdad antes que cualquier otro. En EP News yo les mandé una especie de película, de documental acerca del ateísmo. Se los mandé en inglés para sus hijos y se los mandé en español. Yo tengo la fe que después de que sus hijos vean toda la evidencia
del diseñador, del arquitecto, del Dios creador de todas las cosas. Cuando lleguen y alguien les traiga una falsa enseñanza, ya ellos tienen el fundamento sólido para desechar esas falsas enseñanzas. ¿De qué te sirve, dice la palabra de Dios, ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Al sacerdote Elí, en sus propias manos se le echaron a perder sus hijos como ministro del Señor. Y cuando ustedes leen la historia del sacerdote Elí, habla con sus hijos y les dice: se escucha muy mala fama de ustedes. ¿Qué ha pasado? Si hay alguien a quien no debemos de descuidar, es a nuestros hijos, porque ellos son los predicadores, los evangelistas, los ministros, los maestros, alguien dice amén, del futuro. Y tenemos que desde pequeños instruirlos en la palabra. ¿Me dicen amén? Ahora, esta ciudad o esta iglesia tenía un potencial muy importante y su esperanza de obtener ayuda de ellos para emprender su viaje a España era vital. ¿Alguien dice amén? La carta a los romanos fue escrita como un sustituto a un contacto personal inmediato y como preparación para hacer de la iglesia de Roma un centro misionero comparable a ¿quién? Antioquía. Diga conmigo, pensar en grande, soñar en grande. ¿Se recuerdan cuando estudiamos sobre la iglesia en Antioquía? Se convirtió como en una especie de seminario bíblico, de universidad cristiana, donde se preparaban a los ministros y a los misioneros y de ahí salían entrenados para hacer su ministerio. Nosotros, nuestra iglesia, estamos 100% comprometidos con la enseñanza. La mesa está servida. Siempre estamos buscando crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo importante es que usted diga: aquí estoy listo para comer. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, él tenía planes y dijo: desde aquí vamos a llevar el evangelio a todas partes. ¿Verdad que sí? Éfeso, Filipos y otras ciudades en donde Pablo había trabajado. Romanos, pues, a diferencia de Corintios, no está dedicada esencialmente a la corrección de errores, tanto como a la enseñanza de la verdad, aunque no abarca todos los campos del pensamiento cristiano, pues la escatología falta notablemente en su contenido. Entonces, la carta de los romanos es enseñanza del evangelio de Cristo. En esta no se dedica tanto a corregir errores y la escatología no está muy presente. Recuerden que era una iglesia nueva que necesita ser enseñada en los fundamentos principales de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Nos da la más completa y más sistemática perspectiva del alma del cristianismo, como no se encuentra en ninguna otra de las epístolas paulinas, con la única posible excepción de Efesios. La mayor parte de las epístolas paulinas son de naturaleza controversial o correctiva. Romanos es esencialmente ¿qué? Didáctica. Diga conmigo, de enseñanza. No está corrigiendo, no está más que enseñando la verdad del evangelio. Les voy a decir algo: si nosotros leemos la carta de Romanos, nosotros tenemos la esencia de lo que creemos. Así de importante es la carta de Romanos. El apóstol Pablo explica desde el primer capítulo que acabamos de leer, empieza a hablar acerca de la santidad y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La esencia del evangelio es predicar a un Cristo santo, perfecto, que murió para pagar la deuda por nuestro pecado y que resucitó al tercer día. ¿Cuántos de los de aquí, de los que están aquí, ya empezaron a escuchar el documental que les mandé de la ilusión atea? Es impresionante cómo esta persona, yo no sé si ya llegaron hasta ahí, pero les voy a, ¿cómo se dice? ¿Spoil? No. ¿Cómo se dice cuando vas a quitar
Ajá, spoil, ¿verdad? Les voy a decir unas cositas que ya están ahí, que son bien importantes e interesantes. Pero miren lo que sucede. Nuestro Señor Jesucristo es el que pagó el precio, el que pagó la fianza para no ser castigados. El Dios Todopoderoso es juez. Y le pregunta a esta persona, él es apologista, apologeta, como le quieran llamar, escritor de libros, y los confronta y les dice: ¿tú vas a ir al cielo o al infierno? Les demuestra que son pecadores y dicen ellos: pues yo pienso que me esfuerzo por ser buena persona, aunque no soy perfecto, trato de hacer el bien. Y miren la ilustración que les hace, que me pareció extraordinaria. Si tú vas delante de un juez y has cometido una violación, violaste a alguien, y te presentas delante de ese juez y le dices: por favor, no me meta a la cárcel, violé a una persona, soy un violador, cometí un crimen, pero estoy haciendo lo mejor de mí para portarme mejor. Eso va a ser suficiente el juez para que el juez te diga: oh sí, vete, no te preocupes, porque te estás esforzando para ser mejor. Vamos a esperar hasta que cambies. No, la paga del pecado es muerte, hay condenación. Entonces eres culpable y mereces ser encarcelado, pero llega alguien y paga la fianza, y a pesar de ser culpable quedas libre y te puedes ir sin tocar la cárcel. El que pagó ese precio por esa fianza, para librarnos del castigo del infierno, fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor. ¿Alguien dice amén? Y aborda temas tan importantes que me quedé, por eso es que lo mandé. Ustedes saben que solamente mando puras cosas que de verdad para mí están excelentes. Aborda temas sobre la existencia del infierno y responde a la pregunta que muchas personas se hacen. De hecho, hay personas que se han convertido al ateísmo por no poder responder esa pregunta. ¿Cómo un Dios bueno y un Dios de amor creó un lugar de tormento para enviar a las personas? Y él escribió, dice, un libro acerca del holocausto de los nazis, donde mataron a más de 6 millones de judíos. Y dices que la gente tiene que entender la perspectiva correcta de Dios. El infierno fue creado como castigo y juicio para los malvados, para los malos, para los impíos. Y él, al estudiar la historia en el holocausto, él dice: Dios fuera tan injusto y tan falto de amor si no hubiera creado el infierno para una persona que lo merece, como estas que hicieron. ¿Me siguen hasta aquí? El infierno es la paga por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, la fianza, el que pagó el precio para ser librados por gracia, no por lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino por gracia, es nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata Romanos, del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Página 362. El tema central de Romanos es la revelación de la justicia de Dios al hombre, con la aplicación a sus necesidades espirituales. El tema resulta pues básico en toda experiencia cristiana, porque el hombre no puede establecer entendimiento con Dios sin que providentemente se haya establecido la base adecuada para el acercamiento entre ambos. La epístola se dirige particularmente a los gentiles. Pablo declara que él era apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. En el 1:5 bosqueja la historia religiosa del mundo gentil como preludio a la revelación. Afirma que la salvación de Dios es también para los gentiles y que no hay diferencia entre judíos y gentiles en el sendero de la fe. Romanos postula que la salvación es universal en su intento. El desarrollo de este tema de la justicia de Dios puede contemplarse mejor en el siguiente bosquejo. ¿Lo miramos de rapidito? Ahí les va. En la introducción, Romanos 1:1 al 17, el saludo del 1 al 7 versículos, autor, destinatarios, felicitaciones, ocasión o motivo. El tema número 2, necesidad de la divina ¿qué? Justicia, degradación del mundo gentil, condenación de quienes juzgan a otros sin corregirse a sí mismos.
el dilema para el judío, la condenación universal, la manifestación de la justicia divina, el medio para alcanzar justicia, la fe, la base para alcanzar justicia, la promesa, cómo se logra la justicia, aspectos de la justicia en la vida práctica, los resultados de la justicia, la vida en el espíritu, el judío en relación con la justicia, la elección de Israel, la salvación de Israel, el fracaso de Israel, la aplicación de la justicia a la vida de la iglesia, llamamiento a la ¿qué? A la consagración, el uso de los dones, órdenes sobre relaciones personales, órdenes sobre relaciones políticas, órdenes sobre relaciones públicas, órdenes sobre relaciones fraternales. En la conclusión, sus planes personales, la súplica que oren por él, los saludos personales y la bendición. ¿Vamos bien hasta ahí? Esos son los temas que aborda la carta a los romanos. Ahora, la evaluación, para luego entrar de lleno a esta carta. Romanos ha sido durante mucho tiempo el principal fundamento de la teología ¿qué? Cristiana. Ustedes tienen que saber que hay dos clases de teología y ustedes tienen que estar bien atentos a qué clase de teólogo escuchan. Existe la teología conservadora, que somos nosotros los cristianos, y existe la teología liberal o la teología crítica. Hubo un tiempo en la historia, después de la reforma, en la historia de la iglesia, donde ahora hubo personas en la época donde querían racionalizar todo, donde aplicaban una hermenéutica diferente, decían que no se podía interpretar la Biblia sino era en base a la razón. A eso se le llama el periodo del racionalismo. ¿Ok? Y estos teólogos liberales negaban toda cosa o toda historia sobrenatural y le daban una aplicación simbólica. Esos teólogos hasta la fecha existen. Las mejores universidades en este país como Harvard comenzaron con fundamentos teológicos conservadores y terminaron con fundamentos teológicos liberales. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra y tengamos y seamos selectivos con lo que escuchamos. Y la base de la teología cristiana está fundamentada en esta carta a los romanos. La mayor parte de los términos técnicos teológicos, tales como justificación, imputación, adopción y santificación, están tomados de vocablos de esta epístola. Y la estructura da su argumento. De su argumento provee, la espina dorsal del pensamiento ¿qué? Cristiano. Su método lógico está manifiesto. Primero, se anuncia el tema, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. La necesidad de ese poder se manifiesta por medio de la caída del mundo, tanto judío como gentil, de modo que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aún uno. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que Dios es malo porque la gente va al infierno? ¿Será que es injusto? ¿Será que no tiene amor? Escuché a una mujer atea que decía: si yo, siendo ser humano, no le deseo el infierno ni a mi peor enemigo, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno permita que gente sufra en el infierno? Y es que la esencia de hablar del infierno no es el amor de Dios, sino su santidad y su justicia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Por justicia de Dios, toda la raza humana debería de ser el infierno, porque el castigo por el pecado, el castigo por el crimen, por decirlo de esta manera, delante del juez, es la cárcel o el infierno. Por justicia todos merecemos ir al infierno, pero por misericordia Él nos ofrece salvación. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces les hago una pregunta: ¿es Dios bueno o malo?
demasiado bueno. Se los pongo de esta manera. Ustedes saben que a mí no me gusta participar ni animo a la gente de nuestra iglesia a que vaya a las marchas pro inmigrantes. Es decir, marchas que piden el arreglar un estatus. No porque sean malas, sino por el enfoque de todos los que van a la marcha, sin excepción de uno solo, va con sus pancartas pidiendo justicia para el pueblo hispano. Y es la peor petición que, gracias a Dios, el gobierno de los Estados Unidos no nos ha hecho caso. Porque si entramos ilegales o nos quedamos ilegales, rompimos la ley, violamos la ley. Y la paga por violar esa ley se llama justicia. La justicia dicta que si violamos la ley, todos los hispanos que la violamos seamos deportados. El hispano, sin darse cuenta, está pidiendo justicia, y la justicia dicta: depórtenos a todos. Si el hispano tuviera un enfoque totalmente diferente, clamando por misericordia, totalmente diferente sería. Por misericordia yo reconozco que he violado la ley, pero que no se me pague a mí ni se me trate conforme a mi justicia, conforme a la justicia, sino que se me trate con misericordia. Y la misericordia es permitirme estar en este país, darme alguna clase de estatus que ellos decidan, lo que a ellos les plazca. Yo no puedo exigir, no tengo la cara para exigir, ¿sí me explico? Así es que a Dios le plació por misericordia enviar a su Hijo único cuando no lo merecíamos, cuando por justicia todos deberíamos de ir al infierno. Aún así, en su amor y su misericordia, Él envió a su Hijo único para ofrecerse en sacrificio por amor de nosotros. ¿Sí ven la perspectiva totalmente diferente a lo que realmente es? Así es que cuando alguien les haga esa pregunta, llévenlos a la diferencia entre justicia y misericordia. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, si todos están necesitados, y condenados, el exilio debe venirles de afuera, proveyendo para ellos a la vez la justicia legal y la personal. Esta se encuentra ¿en quién? En Cristo, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de la justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Diga conmigo: pasar por alto. Les digo cómo pudiéramos aplicar ese pasar por alto de la justicia de Dios por su gracia, su misericordia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como, por ejemplo, viene tu hijo y de manera intencional agarra un martillo y le rompe un cristal a tu carro. Tú sales y ves el cristal roto del carro, y lo que se merece el niño es pau y disciplina. Pero tú actúas en misericordia y le pasas por alto lo que hace y nada más hablas con él en that's it. Eso es lo que se hace a través de Cristo. Se pasa por alto nuestro pecado y queda satisfecho no en nuestra justicia ni en nosotros, sino en la justicia y la perfección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Vamos adelante. Puesto que el pecador no puede ganar su salvación, tiene que aceptar esta justicia. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué puedes hacer para ser salvo? ¿Qué obra puedes hacer? Ninguna. No hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para poder ser salvo. Ahora, la gente dice: es que yo soy buena persona, yo no digo mentiras. Ahí ya dijiste la primera mentira. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no he matado a nadie, yo no esto, yo no lo otro. Y lo interesantísimo de ese video que les mandé es que te confronta a través de la ley moral, que son los 10 mandamientos.
Y ahí la gente termina, todos terminamos mal. Y empieza, ¿has mentido en alguna vez? Sí, pero todos mienten. El que todos lo hagan no significa que sea correcto. ¿Ves pornografía? ¿Has visto una mujer para codiciarla? A eso Jesús le llama adulterio. Sí, pero todos lo hacen. ¿Has robado? No, nunca. El descargar música pirata y el ver una película pirata, estás robando. ¿Has hecho alguna vez? Sí. ¿Tienes relaciones sexuales con tu novia? Porque los entrevista muchachos de universidad. Es que todos lo hacen. Y luego les dice, acabas de admitir que eres mentiroso, ladrón, fornicario, adúltero. ¿Todavía crees que eres buena persona? No hay ni una sola buena persona. No hay justo ni aun uno. No hay uno digno merecedor del cielo por su propia cuenta. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de Cristo. Todos tenemos pecado. Por eso dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la salvación no es por obras, porque nadie puede conseguir esa salvación por obras. Nadie es suficientemente bueno para ganarse la salvación y satisfacer la santidad y la justicia de Dios. ¿Solamente quién? Cristo, el Cordero perfecto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces diga conmigo, la salvación no se gana, se acepta como regalo de Dios. No trates de ganarla porque no vas a poder. La salvación es un regalo, y valga la redundancia, gratuito. Solamente se acepta por la fe en Cristo Jesús. Individual y racialmente el hombre queda restaurado a la posición de justo delante de Dios por medio de la gracia manifiesta en Cristo. La mejor ilustración es lo que sucedió cuando Israel salió de Egipto. Dios dice, voy a matar a todos los primogénitos. Celebren la Pascua o maten un cordero. Ponga la sangre del cordero en los dinteles, en el marco de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase matando a todos los primogénitos, al ver la sangre en los marcos de las puertas, se pasará de largo. Eso es la salvación. La justicia y la ira de Dios se pasa de largo por la sangre de Cristo, nuestro Señor. Y nos hace justos. ¿Alguien dice amén? Delante de Dios. Salvos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La posición de justos no nos la ganamos, nos fue imputada, nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Los capítulos 6 al 8 se ocupan de los problemas personales que surgen de las nuevas relaciones espirituales. Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es pecado. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Todas estas preguntas están contestadas en la descripción que se da en el capítulo 8 acerca de la vida personal. ¿En qué? En el Espíritu. Porque los que viven conforme al Espíritu no satisfacen las cosas de la carne. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces él dice, porque tengo gracia, voy a perseverar en el pecado de ninguna manera. Al contrario, la gracia pone en mí el deseo y la necesidad de obedecer a Dios y apartarme del pecado. La sección que abarca los capítulos 9 al 11 trata de una cuestión más vasta. ¿Ha invalidado Dios el pacto que por la ley fue establecido con Israel por haber procedido ahora él mismo a establecer la salvación por medio de la fe? Y aquí viene algo bien importante, ¿ok? Préstenme mucha, pero mucha atención. Hubo un momento en la historia de los Estados Unidos que la economía comenzó a florecer. Se le llama el boom de la economía.
donde la clase media empezó a resurgir y comenzaron a hacerse los suburbios o lo que conocemos como subdivisiones. El país entró en una época de prosperidad donde el evangelio también cambió y la manera de presentar el evangelio también cambió. A eso se le llama y se le conoce como el evangelio de la prosperidad, que tiene sus inicios a partir de esa época, donde el enfoque principal no es Dios, sino el ser humano. Y cuando se evangeliza y se predica a las personas, ustedes escuchen un mensaje que viene de la herejía del evangelio de la prosperidad y siempre se va a presentar a Cristo de esta manera. Escuchen: ven a los pies de Cristo y vas a ser realmente feliz. Él te va a solucionar todas las cosas. Él te va a solucionar todos los problemas. Él no quiere que tú estés enfermo. No hay enfermedad para los hijos de Dios. Él no quiere que tú seas pobre. Dios quiere darte riquezas. Él va a darte todo lo que tú siempre has soñado. Te va a dar salud, te va a dar riquezas, te va a dar amor, te va a dar lujos, te va a dar carros, te va a hacer feliz, te va a quitar los problemas. Y se enfoca en satisfacer al hombre. Esa es la herejía del evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio no se enfoca en el hombre, sino que se enfoca en ¿quién? En Dios. Y en lugar de decirle al hombre, vendría de esta manera: todos hemos pecado, no hay ninguna persona buena, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Todos hemos violado la ley de Dios y necesitamos salvación. Y el único que nos puede dar esa salvación y que nos puede justificar y que nos puede librar del castigo porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte, es Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo para que Él te libre del infierno. ¿Alguien dice amén? ¿Sí ve la gran diferencia o no? No vengo prometiendo todo lo que la Biblia no promete. Al contrario, la palabra de Dios dice: en este mundo tendrán aflicción. A ese falso evangelio se le llama el evangelio de la prosperidad, que viene con la confesión positiva y es una mezcla con metafísica. Si tú dices cosas buenas, te van a llegar cosas buenas. Yo hasta la vida, hasta el día de hoy no he visto que haga resultado. Yo me puedo pasar todos los días confesando y diciendo que voy a ganarme la lotería y nunca me la voy a ganar, o que voy a ser mejor persona y quizá no lo sea. ¿Yo me estoy explicando? La confesión positiva no cambia a nadie. La palabra de Dios cambia y transforma a todos. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué hace el verdadero evangelio? Confronta al hombre para hacerle entender que es pecador y que necesita un salvador, y que la única forma de ser salvo es a través de Cristo, quien nos libra de la penalidad del infierno. Ese es el evangelio que predica el apóstol Pablo, que se centra en Dios, en Cristo y no en el ser humano. La única manera para convencer a alguien para que venga a los pies de Cristo es demostrándole de que es un pecador, que va a ir al infierno, que merece el infierno, pero que Dios en su amor quiere rescatarlo, y enseñarle y que sienta en él una necesidad de un abogado, de alguien que pague por esa fianza. Eso trae las verdaderas conversiones. Porque ¿qué pasa cuando tú vienes con el falso evangelio a los pies de Cristo y te enfermas y sigues siendo pobre y sigues teniendo problemas? Te apartas, te decepcionas del Dios que te predicaron, porque era un Dios ficticio. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo habla y trata acerca de la ley. La ley, dice la sección abarca: ¿ha invalidado Dios el pacto por la ley? Fue establecido con Israel por haber procedido
ahora él mismo a establecer la salvación por medio de la fe. Pablo señala que la elección de los gentiles está en completo acuerdo con los procedimientos originales de Dios al elegir a Jacob, más bien que a quién, que a Esaú. No es menos justo para Dios elegir a los gentiles para la salvación que haber elegido a Israel para que fuera el vehículo de su revelación. Su voluntad es decisiva, más allá de ella no hay tribunal de apelación. Además, la incredulidad de Israel lo ha descalificado para conservar su rango, de manera que el gentil tiene ahora su oportunidad delante de Dios. La hora llegará cuando la oportunidad de los gentiles, ¿qué? Termine. Habrá momentos en que muchos tendrán comezón de oír y ya no habrá. En determinado momento la puerta se va a cerrar. ¿Se recuerdan qué sucedió en la destrucción del diluvio? Una vez que la puerta del arca se cerró, ya no hubo más oportunidad. Esa puerta algún día se va a cerrar con el juicio final o a través de la muerte, y ya no habrá oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Alguien dice amén? La hora llegará cuando la oportunidad de los gentiles termine, y entonces los creyentes de Israel estarán en posesión de su herencia. Las relaciones actuales de Dios con los gentiles no son arbitrarias ni accidentales, sino que están en completo acuerdo con el plan divino. Dígame fuerte, por favor, conmigo: plan divino. Nosotros tenemos que establecer bien nuestro concepto de Dios, porque pensamos como si a Dios se le salieran las cosas fuera de control, y entonces deja de ser soberano. Dios es perfecto. Dios no tiene plans B. Dios solamente tiene un plan A, un plan perfecto, y no hay nada que se salga fuera. Es el creador del universo. ¿Ustedes creen que se le va a salir algo fuera de su plan? No hay nada. ¿Alguien dice amén? La sección práctica de Romanos hace una certera aplicación ética de la salvación descrita en los primeros 11 capítulos. El individuo redimido está obligado a vivir una vida de justicia. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor ¿qué? Somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Por eso dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni tribulaciones, ni angustias, ni peligros, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién es el único ser no creado? Dios. De ahí en adelante ni los demonios, ni Satanás, ni principados, ni potestades, nada ni nadie nos podrá separar de Dios. Él es Dios de vivos como de muertos. Ahora, estamos hablando de muertos terrenalmente, porque sabemos que cuando morimos comenzamos a vivir una vida eterna. La conclusión expresa el sentido del deber hacia Cristo, que en Pablo se expresaba como la responsabilidad de llevar el evangelio a todas partes, pero no a donde Cristo ya fuese ¿qué? Conocido. Su obligación respecto al evangelio de justicia la tradujo a términos ¿qué? Misioneros. Romanos es un ejemplo magnífico de la unión de la doctrina con el propósito misionero. Si Pablo no hubiese creído que los hombres estaban perdidos y que Dios había previsto para ellos una justicia, él no hubiera sido ¿qué? Misionero. Si él no hubiera sido un activo misionero, jamás habría formulado una presentación tan sistemática de la verdad como Romanos. Esta ilustra lo que él hacía cuando pasaba confirmando a los convertidos en sus respectivas iglesias. En mí ha caído un pesar
muy fuerte, en dos aspectos. A los que estuvieron en la oración del domingo yo les pedí, así como Pablo, que me ayudaran a orar. Número uno, esta generación de nuestros hijos, a mí me rompió el corazón porque mi niña tiene ya 13 años, la otra tiene 10 y no han sentido al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. No han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convicción de pecado. El Espíritu Santo trae quebrantamiento. El Espíritu Santo trae plenitud de gozo. El Espíritu Santo trae sed y hambre y necesidad de conocerle más, de amarle más. El Espíritu Santo, cuando te toca o te habla, te da dirección, te da guianza, te da consuelo, te da fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Timoteo, a Nicodemo, el Espíritu Santo es como el aire que sopla. No sabes ni a dónde va, ni de dónde viene, pero puedes sentir su presencia. Puedes escuchar su dulce voz. El libro de Hechos es el libro de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. A través de diferentes maneras que lo vamos a ver en la próxima serie. Yo les hago una pregunta y les hago un reto. ¿Por qué no llegan esta noche con sus jóvenes, con sus hijos, con sus niños y les preguntan, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo en el cual fuiste a la fuente y tuviste un tiempo de intimidad en donde pudiste hablar y sentir la presencia de Dios? Y su respuesta es: no lo he vivido. Ojalá les quebre el corazón como a mí me lo quebró. Y si nosotros no lo estamos experimentando, ¿saben por qué es? Porque la Biblia nos habla de que hay una fuente a la que tenemos que ir. En el libro de Apocalipsis nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en el contexto está hablando de la oración. El entrar, comer y cenar nos habla de tener un tiempo de intimidad y compañerismo. El Señor Jesús dijo: entren a su aposento y cerrada la puerta, busquen a su Padre que ve en lo secreto. Nuestro Señor Jesucristo, en todo su ministerio, la Escritura dice que Él se apartaba a orar. Y cuando se apartaba, hablaba con Dios, escuchaba a Dios y sentía y disfrutaba de la presencia del Espíritu Santo. Y para muestra de su verdad, en una ocasión descendió el Espíritu Santo de manera visible en forma de paloma. Después les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no voy a poder enviarles al Espíritu Santo, al Consolador, el cual les guiará a toda verdad. ¿Cuánto tú y yo estamos hablando y escuchando al Espíritu Santo? ¿Qué experiencia estamos teniendo con el Espíritu Santo? Estamos experimentando su consuelo, estamos experimentando su guianza, estamos experimentando su poder. ¿Y qué de nuestros hijos? La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo descendiera, lo iba a hacer sobre toda carne. El apóstol Pedro lo predicó en el libro de Hechos. No se preocupen por lo que están viendo, porque esto es lo que fue profetizado. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. El apóstol Pablo dice: ¿acaso no hemos sido todos bautizados con un mismo espíritu, llenos del mismo espíritu, para disfrutar de ese compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Estamos escuchando su voz? Y hay un pesar en mí y le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría para que en la búsqueda nuestros jóvenes y nuestros niños puedan oír a Dios, puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, puedan sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Y lo segundo
es el alimento espiritual que es la palabra. Nuestros hijos tienen que memorizarla, tienen que conocer la palabra. Nosotros tenemos que conocer la palabra. Yo me quedé decepcionado de dos cantantes. Se supone que un cantante conozca la palabra. Le hicieron una pregunta bien sencilla en una entrevista a dos cantantes bien famosos. La pregunta era esta, a ver ustedes qué piensan. Hay un artista secular que dice: en 4 años me entrego a Cristo. El entrevistador les decía: ¿será que alguien puede elegir en qué momento ser salvo? Una pregunta sencillísima que la puedes contestar con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Sabes cuáles fueron las respuestas de estos cantantes que se supone que al transmitir un mensaje deberían de conocer la palabra de Dios? No es que si él ya dice que se va a entregar es porque ya el Espíritu Santo está tratando con él. Esa no es la pregunta. ¿Puede una persona elegir cuándo ser salvo? ¿Me siguen hasta aquí? No es que ustedes hayan elegido a Dios, sino que Dios les eligió a ustedes. Yo no puedo decir en 4 años me entrego a Dios. No es a la hora que yo diga, es a la hora que el Espíritu Santo diga. Porque nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Cuando el Espíritu te dé convicción de pecado, tú llegas a los pies de Cristo. No cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere, cuando Dios te toca. Es que yo no puedo ponerle una fecha a mi conversión. Eso no es bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Y de ahí yo dije, ¿cómo puedo hacer para que esto no nos pase? ¿Y saben qué fue lo que hice? Hablé con todos los muchachos y les dije, de ahora en adelante, cada viernes, uno a uno, vamos a traer una reflexión de la palabra de Dios para compartirla con los demás. No sé cuándo les vaya a tocar cada mes o no sé, pero yo pienso y digo, por lo menos una vez al mes, que estén pensando durante toda la semana qué van a hacer, que estén estudiando y que estén orando para poder compartir una palabra. Y que eso se convierta en un hábito en ellos. Diga conmigo la palabra. Eso era lo que hacía Pablo, ir y confirmar a los convertidos a través de enseñarles más y más de la palabra. ¿Vamos bien? Cuéntanos un fuerte aplauso al Señor, por favor. En Hechos 20, Lucas describe con alguna extensión 2 breves paradas sobre el camino a Palestina. La primera fue en Troas para tener una reunión en la cual Pablo predicó. Es una de las más primitivas descripciones existentes referentes a un culto cristiano. La reunión tuvo lugar en el primer día de la semana, en la noche. Los discípulos se reunieron para partir el pan, lo que indudablemente indica que era la fiesta de amor o ágape, que culminaba en la celebración de la cena del Señor, según se describe en 1 de Corintios 11, 17 al 26. La predicación o sermón era una parte del servicio. En esta ocasión Pablo predicó y enseñó toda la noche porque tenía que salir al día siguiente y posiblemente en ese viaje no retornaría. ¿Cuánto tiempo predicó y enseñó? Toda la noche. Y como predicó toda la noche, había un muchachito que estaba sentado en las alturas, le ganó el sueño, se durmió y se murió. Dile que está a tu lado, por si te agarra el sueño. Eso es broma, ¿eh? Pero el poder de Dios, Pablo fue, oró por el muchacho y el muchacho, ¿qué pasó con él? Resucitó. Impresionante. La esencia es que predicó toda la noche. Por eso hay un corito que dice, toda la noche, sin parar, dando alabanzas al Señor, cantando de su gloria y majestad. Él es el Rey. ¿Ustedes creen que podamos aguantar un día aprendiendo y predicando toda la noche? Deberíamos de tratarlo, ¿verdad que sí? Pero que nadie se duerma, porque yo no tengo el don de resucitar muertos. Ese día dice.
Vamos adelante. La segunda parada la hizo en Mileto, de acuerdo a Hechos 20, un puerto de regular tamaño sobre la costa occidental en Asia. Pablo había tomado un barco directo que se desviaba de Éfeso con objeto de poder llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Cuando el barco arribó a Mileto, él convocó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles un mensaje de ¿qué? De despedida. Lucas usó este discurso para compendiar la labor misionera de Pablo y sus éxitos hasta esa fecha. Es la expresión de una grande alma que ha depositado su vida sin reservas en las manos de Cristo y que ha sido completamente dirigido por el Espíritu Santo en su ministerio. Descubre sus pensamientos de que le esperan en Jerusalén las tribulaciones y de que su trabajo en Asia estaba concluido porque esperaba seguir hacia el occidente en su próximo viaje. Quizá comprendía que su ancianidad comenzaba a vencerle y que no habría tiempo para volver al escenario de sus primeros viajes como había hecho al principio, para confirmar a los creyentes con una afectuosa despedida que se separó, de despedida se separó de ellos. El resto del viaje fue venturoso, con excepción de las repetidas advertencias a Pablo de que no prosiguiera su viaje a Jerusalén. A pesar de las súplicas de sus amigos, Pablo persistió en su plan original y los otros asintieron forzosamente diciendo: hágase la voluntad del Señor. Los amigos de Pablo le decían: no vayas, no vayas, te van a agarrar, no vayas, te están buscando, te van a matar, te van a meter preso. Y al no convencerlo, dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y eso nos habla del carácter de Pablo. Pablo era una persona valiente. En una ocasión, él cuenta una historia de que para huir de una persecución y de una revuelta que se hizo en su contra, los hermanos tuvieron que descolgarlo en una canasta por el muro de la ciudad. Y el lenguaje que utiliza expresa vergüenza, porque él no era ningún cobarde. Era tan valiente y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por la causa de Cristo, que en una ocasión lo sacaron fuera de una ciudad tomándolo como muerto. Pensaban que ya estaba muerto. Y dice que pasado tiempo se incorporó, es decir, volvió a la razón. Se había desmayado. ¿Y qué creen que hizo? Volvió a entrar a la ciudad. Ya conmigo, eso es valentía. ¿Alguien dice amén? A nosotros apenas nos mueven la ventana o la persiana, ni siquiera es el diablo, es el viento que la dejamos un poquito abierta y salimos corriendo. ¿Dónde está la valentía cristiana? ¿Me siguen hasta aquí? Con esta visita a Jerusalén concluye la parte más activa de la carrera misionera de Pablo. En menos de una década había conquistado la libertad de los creyentes gentiles, librándolos del yugo del legalismo. Había levantado una resistente cadena de iglesias desde Antioquía, de Siria y de Tarso de Cilicia, atravesando la parte sur de Asia Menor hasta Éfeso y Troas, y de allí por Macedonia y Acaya hasta Ilírico. Había elegido y preparado compañeros como Lucas, Timoteo, Silas, Aristarco, Tito y otros, a quienes preparó bien para conservar el trabajo en compañía de él o solos. Había comenzado una literatura epistolar que ya era considerada como una regla de fe y de práctica entre las iglesias. En su predicación había puesto la base para las futuras teologías y apologética cristiana, y con sus planes ejecutó una campaña misionera y evangelística digna de un verdadero estadista cristiano. Sus planes de hacer viaje a Roma y a España demuestran que su deseo era abarcar toda la comunidad imperial con una fe de proporciones imperiales. A pesar de sus recalcitrantes y activos enemigos, al concluir esta etapa de su obra misionera, Pablo dejaba establecida la iglesia gentil sobre una base firme y formulada. Ya la esencia de la teología cristiana, de acuerdo con lo que el Espíritu de Dios le había revelado. La semana que entra volvemos al libro de Hechos, capítulo 21. Vamos a la epístola a Filemón, luego Efesios. Vamos a seguir por Colosenses, Filipenses.
Y por ahí nos vamos a ir para poder entrar en el capítulo 18, a Primera de Timoteo, Tito, hasta terminar el Nuevo Testamento. Diga conmigo, wow. Un solo hombre, la cantidad de ciudades que evangelizó, la cantidad de iglesias que plantó, la cantidad de gente que discipuló y enseñó, y los ministros que preparó. Tremenda obra misionera. En la historia ha habido muchos que han hecho obras misioneras extraordinarias, pero nadie como él, escribiendo ¿cuántas epístolas o cuántas cartas paulinas? ¿Se recuerdan? Se los dejo de tarea. Ustedes tienen que saber cuántas epístolas paulinas hay. Ustedes saben que hay 27 libros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y casi la mitad lo escribió el apóstol Pablo. ¿Ok? Así es que ya saben. Vámonos a las preguntas. Les voy a dejar una tarea porque ya no nos dio tiempo, y es leer el libro de Romanos. Y si no les gusta leer, ¿qué creen que les voy a decir? Escuchen el comentario bíblico. Les voy a mandar la epístola a los Romanos capítulo por capítulo, versículo a versículo, para que lo estudien. Y a la misma vez escuchan, saben el contexto histórico, cultural, y saben de lo que trata la carta y la epístola a los Romanos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Con eso cerramos y nos vamos.